Ya estamos. Regresamos, señor Toscana. Estamos comentando las broncas que se ven muy lejanas del problema del fraccionamiento de lujo que se llama Santa Fe, en México. Haciendo un poquito de historia, esto está hecho sobre unas barrancas muy antiguas de México que se usaban como basureros, desperdicios de la ciudad. Tenía dos tiraderos, Santa Cruz, Mellehualco y Santa Fe. Pero en Santa Fe además eran minas de tezontle, de arena y grava para surtir grandes colonias de la Ciudad de México. Desde el siglo XIX el material lo sacaban de Santa Fe y dejaron unas enormes cavernas. Durante mucho tiempo en el pueblo de Santa Fe, puede ser que existan todavía, tuvieron fama mundial porque en las cavernas que habían hecho, sacando grava, se habían hecho grandes casas, viviendo en las cuevas, o sea, cuevas habitadas como si fueran hace de la era paleolítica, o sea, hace 15, 20 mil años, unas cuevas enormes, y la gente las había decorado, las habían pintado, llenando, y era una cosa ahí casi de turismo, ¿no? Sí. Daba mucho interés. Pero un día, a gente con mucha visión de las cosas, porque no se les puede negar, en la época de Luis Echeverría y un poquitito antes con Díaz Ordaz, empezaron a tratar de regular el crecimiento de la zona de la Ciudad de México rumbo a la mejor parte de la ciudad, la mejor cara, que es el poniente de la ciudad. Es de México rumbo a Toluca. Ajá. Es la parte más montañosa, más cercana a la ciudad, con una parte en el sur que tiene las famosas lagunas de Zempoala, de las cuales ya prácticamente no queda nada. Está el Ajusco. Y eran las famosas lomas de Chapultepec, lomas Virreyes, lomas altas, Barrilaco, las zonas elegantes, por decir algo, de México, ¿no? Le hacen con dinero del banco, el banco Comermex se llamaba, de los señores Ballina. Multibanco Comermex. Creo que me hablaban Multibanco Comermex. ¿Alguien me habla? Sí, señor. No voy a hacer de emergencia. O es el marcapaso. Casi así hablan. No pasa. Habrán de disculpar. El hambre es canija y el que la aguanta más. Entonces, con una gran visión, esos señores Ballina, cuando pierden su banco y lo quieren recolocar el gobierno, se encuentran con que el banco no existía. El banco, imagínense ustedes un lugar donde un banco normal, vamos a pensar cualquiera aquí de Jicotepec, que llega la gente, deposita y saca dinero, pero atrás del banco no llevaban absolutamente ningún control, no había contabilidad. Cuando el gobierno trata de vender el banco, le costó una verdadera locura encontrar, no había contabilidad. No había documentación. No había documentación en el banco. Eso parece imposible, ¿eh? Y se dieron cuenta cuando expropian el banco, como expropiaron todos los demás, dijeron, lo vamos a vender, y meten la mano y no hay nada, no hay nada. Vivían al día, como el abarrotero, que con lo que va vendiendo, va comprando, las tamaleras dicen, comemos y vendemos del mismo bote. Sí. El banco estaba ultra, recontra quebrado. Y le dan la vuelta, lo colocan y lo llegan y los agarran una familia de banqueros muy listos, se llaman Pintado Rivero. Los señores Pintado Rivero, junto con otros 4 o 5 inversionistas, dijeron, vamos a financiar el negocio de Santa Fe y nos vamos a resarcir. En eso entra el gobierno estábamos en la época de Miguel de la Madrid. El gobernador del Estado de México era Alfredo del Mazo, presidente de la República, Miguel de la Madrid, secretario de Economía y Finanzas, y como se llama, Salinas de Gortari, Programación y Presupuesto. Y ahí junto con él Marcelo Ebrard y Camacho Solís, entre otra bola de vagos y vividores del gobierno. No se les olvide quiénes son y de dónde vienen. Entonces los tipos, siguiendo el plan original que se les había ocurrido en la época de Díaz Ordaz, de hacer un corredor, y que existe en partes, salen donde está Six Flags, que es Perisur, donde están las tiendas comerciales de Perisur. Hay una carretera que va a Jusco Picacho, da la vuelta completita a la Jusco, por atrás pasa por el Valle de los Conejos, unos lugares los más hermosos que hay todavía en la Ciudad de México están ahí. Da la vuelta completa dejando las lagunas de Zempoala y se mete por donde está Chalma, el famoso el niño de Chalma, Santo Niño de Chalma, ¿no? Chalma, para ir a bailar a Chalma, ¿no? Es un santuario religioso que hay manejado por jesuitas. Te vas dando la vuelta y vas a salir por la Marquesa, por la tierra de Jan González, Santiago Tianquistengo,
Y rodeando todos los cerros, que es La Venta, La Marquesa, Peñas Encimadas, un montón de lugares hermosísimos, tradicionales, desierto de los Leones entre ellos, el desierto de los Conejos, la parte boscosa elegante de México. Querían hacer la parte de arriba, del Ajusco para arriba, zonas residenciales estilo Suiza y Austria. Una casa cada 3 kilómetros. Porque son bosques muy fríos, ¿no? Fríos y altos, y agua, mucha agua. Ajusco, traducido, quiere decir lugar de mucha lluvia. En el Ajusco, el año que menos días llueve son 164 días por año. O sea, la mitad del año cae agua en el Ajusco. Sí. Suficiente para mantener a la Ciudad de México, si hubiera cierto orden, sin tener que sacarle el agua. Sí, con la pura lluvia, ¿no? Con la pura lluvia, captando la lluvia, como hacen en todos lados. Bueno, ese circuito. Dicen, la gente que usa el aeropuerto de la Ciudad de México y que tiene sus aviones privados, está en Santa Fe, está en Las Lomas, está en Barrilaco. Les queda mucho más cercano el aeropuerto de Toluca que el de la Ciudad de México. Entonces, agarramos la carretera de Toluca y estamos en 20 minutos en el aeropuerto y no nos metemos al tránsito de la ciudad, descongestionamos el aeropuerto y los jets privados se ponen. Empiezan a hacer, Alfredo del Mazo, un aeropuerto de gran calado, pero todavía privado, en Toluca. No había líneas particulares, aviones servicio privados. Público, puro servicio privado. Y empieza a funcionar. La vocación de la carretera México-Toluca, que son escasamente 45 kilómetros, estén pensando, de aquí a Tulancingo y se acabó la carretera, de aquí a Tulancingo hay 70 kilómetros, a la mitad de Acasochitlán. Ese es el corredor completo. Eso ya estaba, la primera fábrica que se puso ahí formal fue la Nescafé, que está a la entrada de Toluca. Luego se puso la fábrica de coches Chrysler con el nombre de Automex, y un montón de fabriquitas se fueron poniendo alrededor. Parma, de embutidos Parma. Nissan. Y de repente aquello ya no tenía industrias de chimenea, sino se vuelven industrias blancas, armado de televisoras. Bueno, empiezan a hacer fraccionamientos como Los Encinos, Bosques de Sayavedra, por otro lado. Y por acá por Ciudad Satélite, rumbo a Querétaro, le das la vuelta y por atrás son unas llanuras impresionantes de gran calado, llanuras muy padres, se llama Chapa de Mota, los lugares más bonitos del Estado de México, todos con mucha agua, muchas lagunas, están las fuentes originales del río Lerma. Si ustedes van cerrando, hacen un círculo extraordinario. Para el sur, rumbo a Cuernavaca, residencias de alta categoría. Para la zona industrial, ponemos en Santa Fe pura industria blanca. Y lo que es ahora Santa Fe, centro financiero y habitacional, como está ahora. Sí. Bueno, el plan lo hacen en la época de Díaz Ordaz, lo perfecciona Salinas de Echeverría, se entretienen por sus locuras, el jolopo y el loco de Echeverría, y lo retoma el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, que se sintió presidenciable. En la época de la Madrid. Competió hasta la final, en la época de Miguel de la Madrid. Se les cae ese, entonces queda trunco el negocio. Pero lo retoman el equipo de Salinas de Gortari, Camacho Solís y Ebrard. Y le hacen el Paseo de la Reforma, que decíamos los que están allá, ¿a dónde van con ese Paseo de la Reforma? Sí, hicieron una prolongación del Paseo de la Reforma. Exactamente, una prolongación, y empiezan a inventar la autopista, que es la más cara del país, a Toluca. Sí. Y por el otro lado los pasos de Chimalpa, una serie de... Lo que puede hacer el gobierno, la infraestructura gigantesca, grandísima, que no hay particular que la pueda pagar, salvo que fuera un señor como los que hay ricos en México, Balleres o Slim, ¿no? O Larrea, o alguno de esos de 20,000 millones para arriba. Si no, no alcanzas, eres un pobre diablo, ¿no? Esos terrenos, primero que nada, son basurales y minas que no tienen ningún uso habitacional. A la gente la sacaron así, la que vivían ahí, que eran... Ahora sí que pepenadores, los reubicaron en el Estado de México. Para este lado de Tecamac había unos basureros que alguna vez los habrán visto, que pasaba uno por la autopista Pachuca y una peste gigantesca. Sí. Parte de la basura la siguen tirando en el Estado de Hidalgo. Vienen desde la Ciudad de México a tirarla al municipio de La Reforma. Hasta allá vienen. Otros se van para Cuautla, otros se van para Puebla. Miles de camiones todo el día están sacando basura. Bueno, a esa gente la reubican, le ponen habitaciones populares en el lado de Santa Fe, más hacia la Ciudad de México, y despejan aquello. Y empiezan, con el dinero del banca de Comermex, de los Rivero Pintado y un montón de inversionistas, a meterle lana. Y funciona de una manera muy curiosa, como hacen los centros comerciales. Ponen lo que se llaman tiendas ancla. Tú le dices, Palacio de Hierro, ponte. Liverpool, ponte. En las condiciones que te dé la gana. Sears por un lado, Penny's por otro.
Entonces armas un tinglado y llegan toda la perrada a comprar. En Santa Fe hicieron lo mismo, pusieron ahí ver qué corporativo se puede venir para acá. 3 o 4 corporaciones bancarias, 3 o 4 corporaciones financieras muy grandes, y empiezan a hacer unos soberanos edificios, ¿eh? Y luego el imprescindible centro comercial, que es un centro comercial de altos vuelos. Sí, muy caro. Muy caro. Y ahí, y órale, man, y órale, y órale, y órale, y a crecer, y a crecer. Lo más caro es la infraestructura, meterle agua, meterle drenajes, meterle avenidas. Y ahí hicieron ahora una autovía, tiene segundos pisos ya para ir a Santa Fe. Todo eso lo pagamos, el resto de la República Mexicana paga Santa Fe para el beneficio de don Marcelo Ebrard, de don Camacho Solís, de Salinas de Gortari, de los Alfredo del Mazo, que todos están en el gobierno y siguen chupando de esa ubre sagrada que se llama Santa Fe. A la hora de que todo el mundo le está metiendo dinero a Santa Fe, pues vamos a comprar en Santa Fe. Lo más chic es vivir en Santa Fe, porque uno ve los edificios altísimos que ahora están a punto de caerse, pero también hay unas barrancas ensoñadas, ¿eh? Sí. Hay unas barrancas ahí que de veras dices, aquí ha de vivir Hansel y Gretel, Blancanieves, debe vivir en qué lugares, unos paisajes que no lo crees, ¿no? Y ahí puedes vivir aislado de tal suerte que no tengas que salir nunca de ahí, o si sales en tu helicóptero. Por eso, en la Fórmula 1, los 1000 vuelos de helicóptero se hicieron en 3 días, viernes, sábado y domingo. Todos salieron de Santa Fe. Qué curioso, ¿no? Bueno, el refrigeramiento más exquisito de la Ciudad de México se entra por un túnel. Dios castiga sin palo y sin cuarta. Les cayó y un derrumbe como el de aquí de la carretera les cerró la entrada o la salida a su refrigeramiento durante un día. No se cayó el túnel, se deslavó en el túnel. Eso han quedado calladitos, sí, ahí pegadito, en la misma zona. Tiene que ser, porque es una zona bombardeada, saqueada por 200 años, cuando menos, ¿no? Sí, el problema es que es un terreno ya horadado, cavernoso, pues sí. que con cualquier peso y con el agua que es canija. Y las alturas. Sí. Las alturas. Sí, pero esos edificios que han visto en la televisión, que se van a caer, se van a caer. Ahora, dice... Va a ser espectacular, ¿eh? Sí, hoy Dios no lo quiera, estemos ahí presentes, ¿no? Qué bonitas cosas, ¿no? Vamos a ver derrumbes sin que se haya guerra. Y la gente que invirtió un departamento... Lo más barato son 11 millones de pesos. No, ya, un departamentito en cualquiera de esos edificios que se ven en la tele en esa zona... 850, 900 mil dólares. Dólares, ¿no? Por cráneo, sí. Sí, porque se venden en dólares. Sí, no, es una cosa demencial. Los ahí no existen ahí. Y esa gente no va a recuperar su inversión. Hoy me enteraba, viendo a Broso, que la empresa que construyó esos edificios ya no existe. Ya no existe. Pues sí, ya no hay contra quién ir, ¿no? Exactamente. Ahora le quieren cargar la mano al departamento del distrito y el pobre Mancera, pues ¿dónde la vaya? No tiene para pagar eso. Ni mucho pero menos, ese, ¿no? Digamos que tiene que apechugar el asunto legal, por vía legal, a pesar de que sea una cosa de otros gobiernos, ¿no? Si el edificio no está asegurado y que se caiga, sí, pero ¿quién otorgó los permisos? Ajá. El problema es que faltan permisos de mecánica de suelos, faltan permisos de construcción. Sí, no, todo se hizo a la trompa talega. ¿Cuándo pasa a pensar hay una torre de telecomunicaciones ahí que pesa 5 toneladas que no estaba autorizada a ponerse en esa zona. Y la pusieron. ¿La puso por sus pantalones. No. ¿Es telecomunicaciones? ¿Es particular? No, es una torre de telecomunicaciones de una empresa. No es del gobierno. X, no me acuerdo del nombre. Televisión o Telpegaso, alguna de esas que bueno, venden telefonía, pues ¿no? Avantel, cualquiera. No estaba autorizada para ese peso. Pero está a la vista de todos. Sí, y está en el patio de una casa. Además. O sea, está privada. Sí, está en el jardín. Ahí se cometieron una serie de delitos uno tras otro, ¿sí? ¿Cómo se llama infracciones, eso? ¿no? Infracciones, para el caso, ¿no? Sí. O sea que estamos de alivio. Sí. Y donde rasques es la misma bicicleta. Sí. En la época de don Porfirio Díaz, junto con su consuegro, que se llamaba, el papá era con su suegro. El señor Romero, sí. Romero, fue el primero Romero Rubio era la doña Carmelita. Anda. Ese señor fue el primero que empezó a fraccionar el lago de Texcoco. Se volvió un gran fraccionador. Pero entonces nació lo que se llamaba el plano regulador de la Ciudad de México. Es un invento de Porfirio Díaz. Se respetó literalmente hasta la entrada de Corona del Rosal a la Ciudad de México. Era riguroso el control del plano regulador de la Ciudad de México. Sí, no se permitía el crecimiento desbocado. Ajá. El crecimiento desbocado empezó primero con Echeverría
Sí, en el 66 más o menos. Exacto. Pero ya de manera desbocada con ellos, con Echeverría sí, y López Portillo. Y el que le vino a dar en la torre de la ciudad fue el último, es el Peje Loco, que dejó a discrecionalidad a los delegados abrir o no las puertas del cambio de uso de suelo. Sí. Y lo volvió una fortuna. Entonces, te arreglas con un delegado y levantas un edificio donde quiera y como quieras y lo que sea, y el que venga atrás. Perfeccionaron el sistema que crearon los socialistas en España en la época de Felipe González, la recalificación de suelos. Eso es la recalificación. Que así se le llama. Se hicieron fortunas legendarias de gente con contubernio de empresas privadas. Muchísimos mexicanos. Sí, pero también el gobierno de Madrid, del gobierno de Barcelona, de las todo grandes mundo, ciudades. Sí. O sea, se hicieron millonadas ahí nada más con el cambio de uso de suelo, que hoy en día está de moda, inclusive en Jicotepec. Claro, sí. Bueno. Los cambios de uso de suelo, sí, como no. Entonces, no es nada nuevo. Nada nuevo. Los presidentes municipales ahora se dan cuenta de lo que significa el cambio de uso de suelo. Y se aprovechan. Pues sí. Venden caro su amor, ¿no? Venden caro su amor. Aventurera. Porque que paguen con diamantes tu porque pecado, si no, pues estamos contaminando, ¿no? Exacto, sí, echas a perder todo. Así es. Y la bronca es que yo no estoy, tiene que crecer, la gente tiene que vivir en algún lado, pero ordenadamente. Sí, pero el problema es que nunca hay orden, ¿no? No hay continuidad en la ese es el problema, ¿no? Cada bien le pone precios y ahora voy a favorecer a mi compadre, mi amigo que tiene un rancho, el que tiene un terreno baldío, que se lo heredaron, o se lo encontraron, o se lo robaron. Vamos a fraccionar. Sí, lo que priva en la aplicación de la reglamentación oficial es la omisión. La omisión. La omisión. Sí, me hago pato. Yo hago como que veo para otro lado, pero úntame la mano, ¿no? Pero fíjate lo que son las cosas. Uno de los estados más secos de la República Mexicana es Aguascalientes. Ajá. En Aguascalientes, probablemente hace unos 40 años no hay agua. Ajá. Entonces, es un estado que crece y florece como ningún otro en el país. La calidad de vida de Aguascalientes no la tiene nadie. Pero tú quieres poner un baño público, un fraccionamiento, una industria, tienes que conseguir tu agua, comprarla. Alguien que tenga cuota de agua. Nunca falta agua. Y hay colas de industrias automotrices, está la Nissan gigantesca. Alrededor de la Nissan, las que te dé la gana, está la Xerox ahí instalada. Es un mundo de fábricas de gran categoría. Pero hay que comprar el agua. No la tiene el gobierno, ¿eh? No. El gobierno dice, la dotación que hay es esa. Sí, es privada, ¿no? Es privada. Sí. O sea, tú tienes agua, yo te compro a ti. Sí. Nos ponemos de acuerdo cuántos litros tienes, cómo está tu cuota. Y ahí está Aguascalientes creciendo, fraccionamientos de lujo, hoteles ya no de 5 estrellas, sino de gran turismo. Sí. Industrias de gran calidad. Y la ciudad, el estado tal vez sea el mejor para vivir, ¿no? Aguascalientes. Y no tiene nada. Sí. Lo que tiene es orden. Sí. Y ha tenido gobernadores ladroncísimos. Y es una ciudad muy bien trazada. Perfectamente trazada. Está en plano, le han metido el plano regulador. Sí. Tiene campos de golf, tiene todo lo que tú puedas querer en una gran ciudad. No la extrañas. Y no hace ruido. No. Es de esos estados del país donde da gusto que no se escuchan, ¿no? No se escucha. Aguascalientes, Tlaxcala, son pocos, ¿eh? Son pocos. No dan problemas. Sí. Y han tenido 2 o 3 gobernadores ultra ladrenos. Hay ahorita 2 están con juicios abiertos por robo. Sí, ¿no? El último, el señor Fermat, ¿no? Lo metieron al bote por rata. Pero no altera la vida del Estado. No. Y están ahí, los japoneses están encantados de la vida, los ingleses encantados de la vida, las mineras encantadas de la vida, ¿no? Y todos trabajando. La Universidad de Aguascalientes es de las mejores del país, no dan problemas, ¿no? Sí, es un estado que no hace ruido. Ajá. ¿No? Y muchísima gente de Aguascalientes ha ido a repoblar Zacatecas, ha ido a repoblar Durango y están metidos hasta en Sinaloa y Sonora, porque viajan hidrocálidos, así les dicen, a trabajar y a organizarse allá. Y bien. Sí. Ganaderos, vinicultores, de todo hay ahí. O sea que no andamos tan mal, ¿no? O sea, cualquier lado. Otra ciudad muy organizada, muy bien trazada es Campeche. Sí. Y ahí les hizo mucho daño el petróleo porque les llegó de golpe. Ahí les decían en Campeche los petroléperos a los que llegaban, ¿no? Sí. Cambiaron la vida. Llegaba un señor cobrando 6, 7 veces más que cualquiera que viviera. Compraba escuelas, compraba el servicio doméstico, todo a unos precios endiablados, y deformaron la economía de Campeche más de 10 años, le hicieron trazas. Sí. Pero como que agarró nivel otra vuelta al asunto, ¿no? Sí, pero ahora también toda la zona de la península está sufriendo los embates de tanta tontería ecologista. No porque sea malo el ecologismo per se, sino por la cuando se vuelve bandera política. La sobreregulación para extorsionar, ¿no? Exactamente. Entonces resulta que los agricultores ya no pueden trabajar porque ahora hay regulaciones nuevas. Claro.
En fin, y todo es extorsión y corrupción y demás. Todo se ¿no? vuelve para acá. Así es. Exacto. En Campeche, hay zonas de Campeche, al sur de Campeche, o sea, rumbo para Guatemala, Cárdenas, todo eso, donde podríamos producir arroz para medio mundo. Sí. Sí, sí. Y se puede. Incluso yo estuve mucho tiempo ahí vendiendo maquinaria de altos vuelos ahí, más de 15 años. Todo el gobierno de López Portillo y todo el gobierno de Miguel de la Madrid, aquello fue un emporio agrícola. Por cuestiones estrictamente de que me cae gordo fulano, entre ellos Pesqueira, se cancelaron los programas con Salinas de Gortari. Y la maquinaria que vendimos en dólares con créditos suizos, que costaba cada máquina alrededor de $90,000, cada buggy, cada trilladora, se las vendimos seminuevas por kilo a Nicaragua. Máquinas que te las garantizaba la fábrica, habrá 10, 15 años trabajando, con 500 horas de uso, 1,000 horas de uso, porque se abandonaron. Sí. Entonces levantó la mano Nicaragua, un país revolucionario, y les dieron el crédito y se las fiaron. Nosotros cobramos igual, la entrega de maquinaria, el servicio, todo, como si las hubiéramos vendido nuevas. La comisión fue la misma. Pero no quedó una máquina ni para y allá la están usando. Ese es uno de los problemas graves de los que siempre, No hubo continuidad. De los que siempre hemos hablado, de acuerdo con el problema que tenemos con la propiedad privada, ¿no? Claro. Que el gobierno siempre tiene que regular nuestra propiedad. Bueno, son las garantías de las revoluciones, son los mitos revolucionarios, ¿no? Pero por eso el país, y hace rato lo comentábamos fuera de cámara, no puede ser competitivo. Porque hay una serie de trabas siempre. Porque el gobierno nos tiene que proteger de nosotros mismos. Tú lees a Denise Dresser, ¿no? Sí, señor. El lunes sacó un tema y dijo, algo así como diciendo Don Carlos, ¿no? Preguntando. De Carlos Slim. Carlos Slim, que el otro día tuvo una conferencia y se quejó de Denise Dresser. Es un artículo, lo recorté de primera. para que lo leas. No, ya lo leí. Ya lo leíste. Muy bueno. Donde empieza a decir. Está hablando de un libro que salió esta semana de Diego Enrique Osorno, así se llama el autor, que se llama Biografía Política de Carlos Slim, de toda su actuación, de toda su vida, cómo se ha introducido en la política para hacer negocios, ¿no? Bueno, ahí lo metieron. Sí. Lo usaron y lo hizo muy bien, ¿no? El asunto es que la señora Dresser desde hace muchos años siempre habló de la falta de terreno parejo en la competencia en México. No hay ninguna. Por esa concesión leonina que le otorgó Salinas de Gortari, ¿no? Exactamente. Que no ha permitido la competencia en telefonía fija en los últimos 25 años, ¿no? No hay nada. Y todavía le cuelga para que la haya, ¿no? Mientras él esté, no la van a quitar. Pues la concesión dura hasta el año 2044. Ay, pues que nos falta. O sea que nada. La concesión fue por 50 años. Tú llegas, ¿no? ¿50 años? 50 años. Se la otorgaron en 1994. Sí. Entonces, le queda un largo trecho de 29 años para disfrutar de la renta fija que le pagamos todos los mexicanos. Es un artículo que deberíamos de leer cada vez que queramos ubicarnos. O sea, ¿qué está pasando? Bueno, leer esas cosas. Sí. Porque es como una vía del tren, aunque le caiga o la disimules con la prosa y el pasto, ahí están las... O sea, es el carril por donde circula tantísimo dinero. Sí. Y ya no tiene chiste, porque él... Con poner la mano te bendice y la quita te maldice. Sí. Y en este movimiento, para arriba o para abajo, él de todos modos gana. Las casas de bolsa y ese tipo de riqueza funciona como los cabarets, digo, como las casas de juego, los ganes o pierdes, yo me llevo una comisión. Sí. Al dueño del hipódromo no le importa quién gane ni quién pierda, él gana, siempre gana. Sí, es su comisión. Y estos señores siempre ganan. Si venden las acciones, las venden para arriba. Y si las compran barata y las vuelven a vender. Entonces recompran su dinero a la mitad de precio, a la cuarta parte, a la quinta parte. Cuando hay crisis en la bolsa, así como es famosísimo el crack del 29, se ha revisado desde todas las posibles. Así como se estaba aventando la gente quebrada, crecían las fortunas de manera gigantesca. Por el otro lado, ¿no? Por el otro lado. Claro. Porque el dinero, como la energía, no se pierde, se mueve para otro lado, se transforma. Sí. El dinero no desaparece ni el oro desaparece, cambia de propietarios nada más, ¿no? Como el viento, ¿no? Lo que a ti te está matando, a mí me está haciendo rico. Ahí está el truco. Y estos señores, por la altura que tienen y el dinero que tienen, pase lo que pase, ellos ganan dinero. Ya no tiene chiste, ya no hay...
Entonces voltean a volverse benefactores de la humanidad y filántropos, patrocinan carreras de coches, se hacen un montón de cosas que todo lo convierten en negocio. En dinero. En dinero. Tú puedes pensar que las leyes mexicanas de último modelo protegen lo mismo una carrera de Fórmula 1 que poner una escuela para educar a niños sordos, por decir algo. Es la misma reglamentación. Tienes derecho, como empresa, a gastar tanto porcentaje de tu dinero en deporte, recreación o cultura. ¿Qué escoges? Lo que más publicidad te haga. Sí, por un lado deducen impuestos y por el otro ganan dinero al mismo tiempo. Claro, con el espectáculo, ¿no? Y es lo que esta señora lo maneja muy bien. Decía, bueno, la falsa filantropía de la familia Slim y muchos que están como él, ¿no? Que dicen, bueno, yo voy a regalar y voy a hacer donaciones públicas, pero yo me voy a beneficiar con esas donaciones que aparentemente estoy dando para beneficios de gente fregada. Entonces está cañón el asunto. Nos volvemos a ir. Vamos a un corte. ¿No quieren queso? Está buenísimo.